Viene Martín Testaz, que va a estar acá para contarnos de su nuevo libro y de la economía que viene. Pablo Fernández Blanco, buenas noches. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido. Vamos a saludar a Claudio Sin. Claudio Sin, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, José? Bueno, antes que nada, gracias por esperar. La verdad que me enteré de muchísimas cosas muy interesantes. La cornisa no da respiro, ¿eh? Todos los domingos No da respiro, aparece todo. Por eso la gente está ahí desde la previa de la cornisa, no se mueve ni te cuento 20, 30, se prende la temperatura. Bueno, tenemos un torpe menos en el aire, ¿no? Si lo echaron a este Méndez, hay un torpe menos. Tremendo. Claudio, vamos por algunas de las cuestiones que preocupan hoy a la gente. La primera tiene que ver con la Copa América y este debate de hacer la Copa América en la Argentina. ¿Para vos tiene que hacerse desde una perspectiva sanitaria? No, es un disparate. Primero, si yo fuera autoridad de las estructuras que tienen que ver con el fútbol de los países latinoamericanos, diría que Argentina no venga nadie. Si tenemos, bueno, hoy hubo 21.000 casos, pero hay casi 40.000 casos por día. Este es un país que hoy está en una situación epidemiológica muy complicada, por ende no recomendaría ir a la Argentina a nadie, venir a la Argentina a nadie, mucho menos a un partido de fútbol más allá de que supuestamente se arman burbujas. Esto no funciona así. El virus es mucho más, esquivo de lo que parece a primera vista, motivo por el cual los recaudos no siempre sirven. Fíjate el plantel de River o lo que ocurrió anteriormente con otros equipos de fútbol, con Independiente, etcétera. La verdad es que nadie puede garantizar nada. Y estos famosos testeos que viven hablando los testeos y los hisopados como si fuera algo así como la varita mágica, y los testeos y hisopados tienen limitaciones grandísimas. Si vos no tenés síntomas, es probable que el testeo de antígeno, el que hacen en esa no demuestre que estás enfermo, así que en principio no tienen 100% de sensibilidad o de eficacia, si querés. Claudio, por ende, ante estas circunstancias no es conveniente que se haga. Hay otra de las cuestiones que fue noticia este fin de semana, una foto que compartió la ministra de Salud y también Nicolini como funcionarias responsables de las vacunas, y se las veía en Cuba celebrando el tema de la llegada de la vacuna cubana. ¿Es para celebrar? Sí, es para celebrar porque deben ser las únicas dos personas en el mundo que tienen alguna información sobre las vacunas cubanas. No se ha publicado absolutamente nada, nadie sabe absolutamente nada. Por ende, la señora ministra de Salud, que tiene esta costumbre de ir a lugares exóticos y enterarse de cosas que nadie más conoce o nadie más se entera, y nunca nos enteraremos, supongo, bueno, debe celebrar precisamente eso, haberse enterado antes que nadie de algo que debe ser interesante. Pero yo hice una especie de chequeo en el mundo de la ciencia y realmente de estas vacunas serán muy buenas, presumo, pero nadie sabe absolutamente nada porque nada se ha publicado, motivo por el cual sí me decían hoy que estas visitas de la ministra de Salud a Cuba y al presidente de Cuba, etcétera, en Estados Unidos no son muy bien vistas. Entonces, cuando tengamos que pedirle a Estados Unidos que nos regale vacunas de las que les sobran y estemos en la lista de países que están pidiendo lo mismo, seguramente no estaremos en prioridad. Por ende, estas visitas... Perdón. Siga. Digo que estas visitas, según me contaron las buenas lenguas norteamericanas, no fueron bien vistas en Estados Unidos. Por ende, vuelvo a repetir, Estados Unidos le están sobrando vacunas. Alguien ha hecho ya un pedido extraoficial a Biden, pero Biden seguramente va a pensar dos veces antes de mandarlo a la Argentina, porque si nosotros seguimos coqueteando con países que no tienen sintonía con el mundo democrático, realmente va a ser muy complicado que consigamos que el mundo del lado que estuvimos hasta hace poco nos preste o nos regale las vacunas. Claudio, lo sumo a Pablo Fernández Blanco con una pregunta. Claudio, se da la paradoja de que hasta ahora el gobierno ha hecho prácticamente todo mal en lo que tiene que ver a la compra y a la vacunación, pero a partir de ahora se le abre un panorama interesante porque van a llegar muchas vacunas. ¿Vos pensás que pueden llegar a estar vacunando a pleno de cara a las elecciones e incluso obtener un rédito político por eso que hicieron mal al principio? Que van a vacunar seguramente, van a llegar a vacunar a la gente, esto no me cabe ninguna duda, va a ocurrir porque las vacunas van a llegar, más allá de la aventura soberana y toda esta historia que estábamos contando recién con José, realmente las vacunas van a llegar y la gente se va a vacunar. Ahora, si esto va a ser rentable o va a ser que la gente los vote,
bueno, tendrán poca memoria la gente y las vacunas le borrará la poca memoria que les queda, porque realmente me da la impresión que han cometido tantos errores que es difícil perdonarlos. Como ciudadano argentino lo digo, es muy complicado perdonarlos. Porque, bueno, uno podrá, después depende, discúlpame José, sí, depende de quién esté enfrente, quiénes sean quienes compitan en las elecciones y si son atractivos o no son atractivos, pero la verdad es que perdonar lo que ha hecho esta gente que hoy carga sobre sus espaldas con 78.000 muertos evitables, muchos de ellos, realmente es muy difícil. Nosotros nos vamos a encargar que la gente no se olvide de lo que ocurrió en Argentina. No es que nos querramos convertir en la conciencia de Argentina, pero sí en parte de su memoria, y esto lo vamos a recordar todo el tiempo. Después, cada uno con su voto hace lo que quiere, ¿no? Claudio, ayer el expresidente Macri dio una entrevista, se la dio a Juana Viale, y quiero compartir con vos unas palabras que tienen que ver con lo que te preguntábamos al inicio y que todavía está en debate respecto de la Copa América. Veamos qué es lo que decía el expresidente Macri. Tiene que ver con eso no está definido 100%. Entiendo que quienes deben tomar esa decisión están en el último tramo de análisis. Nosotros desde el Ministerio de Salud de la Nación estamos generando hace meses protocolos y articulación con otros ministerios. Bueno, acá está lo que decía Bisotti, que fue parte como la funcionaria involucrada, y esto es lo que dice el expresidente Macri. Okay. Es como medio incoherente, ¿no? De vuelta estamos en esta cosa de nos encierran, nos llenan de miedos, nos prohíben hacer millones de cosas que parecen razonables, cuestionan a alguien que sale a correr, que sale a remar en el río solo, las cosas que vivimos, ¿no? Y ahora de golpe quieren hacer campeonato de fútbol, ¿no? La verdad que es difícil de entender, difícil de seguir la coherencia de este gobierno. Claudio, nos hablabas recién de lo que te parecía el tema de la Copa América como tal, pero ¿qué hay en juego? Digo, ¿por qué crees que se está tratando de generar, a fuerza de ir contra las escuelas y demás, un proyecto de fútbol? Me parece que el gobierno tiene esta desorientación crónica en términos de hacer cosas que uno pueda explicar con facilidad. O son demasiado inteligentes o son realmente... o hacen cosas que son inexplicables. No iba a decir torpe, pero voy a sacar esa palabra porque no cabe, porque es irrespetuosa. Lo cierto es que yo no coincido con el presidente Macri, con el expresidente Macri en millones de cosas, en su visión de la salud pública, por supuesto, antes que nada. Pero de todas formas, en este punto tiene razón. Claramente, tal cual dijimos hace un rato, no es oportuno hacerlo, primero. Segundo, ¿por qué insisten en hacerlo? No sé, querrán darnos, como dijo alguien en algún medio de comunicación, algo de circo, algo de coliseo, el coliseo romano, a eso me refiero, ¿no? Es probable que piensen en estas cosas que uno lógicamente no piensa en la mitad de una pandemia. Es probable que lo piensen de este modo y que piensen que la gente va a estar agradecida por tener fútbol gratis o por ver un partido de fútbol de dos equipos latinoamericanos, sudamericanos. La verdad es que no sé bien, pero son especulaciones. Por supuesto, por ahí hay algún tema estratégico de por medio que se me escapa, porque no conozco tanto la política argentina. Lo cierto es que ojalá haya algo más consistente para explicar por qué hacen esto, porque nadie lo dice. En Argentina, en términos de salud pública, se hacen muchas cosas que nunca se explican, se hacen y punto. Estas prohibiciones tan irracionales, la verdad es que prohibiciones, digo, de cosas que la gente ya no toma en cuenta, ¿no? Lo ve en la calle, uno lo ve todos los días. Claudio, muchas gracias por esta conversación. Les mando un abrazo muy grande, muchas gracias y buen programa. Ahí veían, el 70% de la gente, Fernando, dice que no está de acuerdo con el tema de hacer la Copa América. ¿Por qué crees que se está buscando hacer la Copa acá?